Bienvenidos una semana más a El Aquelarre. Hoy en la Mesa Roja del Empaquetado Televisión me encuentro muy bien acompañada. Antes de comenzar el programa me gustaría plantearles a todos ustedes una adivinanza. Pero antes de comenzar, como decía, me gustaría presentarles a las invitadas que tenemos hoy aquí. Hoy vamos a hablar de la Asociación LGTBI Canarias Algarabía. Tengo conmigo a Laura Negrín, coordinadora del colectivo trans, por así decirlo, ¿no? Sí, del grupo trans de Algarabía, y a Sky Díaz, miembro activista de la asociación. Bienvenidas. Es un auténtico placer contar con ustedes, con la asociación. La verdad es que nos hemos hecho rogar porque hemos intentado contactar con Charly Marrero, el presidente, al que le mandamos un fuerte abrazo, pero no nos había dado la oportunidad. No, hemos estado muy liadas con el orgullo, la verdad, un mes intenso, bueno, un mes y medio intenso, y a tope de actividades y bueno. Quiero que profundizar en todas esas actividades porque me consta, los que les seguimos en redes sociales sabemos que no han parado, no sé cómo se dividen, yo sé que son un grupo bastante amplio de personas que trabajan día a día por esto, pero es verdad que es increíble todo lo que han conseguido durante este mes y bueno, durante todo el año, ¿no? Que es lo importante, participar día tras de día y luchando por esta causa. Como les decía, vamos a proceder a una adivinanza, a ver si tenemos unos espectadores avispados y saben de lo que estamos hablando, ¿vale? Lo dejamos así un poco con esta aura de misterio y vamos a verlo. What exists in every corner of the world? Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty. What tears families apart. What makes people confront brutal violence on a daily basis. What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from schools, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? being gay, Being lesbian, bisexual, or transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Hemos visto esta campaña, no sé qué les ha parecido, y la verdad es que hoy creo que venimos a hablar de derechos humanos, ante todo, ¿verdad? Pues sí, así es, de derechos y bueno, también visibilizarnos y que conozcan un poquito al colectivo. Por supuesto, pues yo creo que podemos arrancar con esta reflexión que la verdad es que cuando la elegimos para ponerla en el programa me pareció dura. Me pareció dura porque hablamos con cifras y realmente quizás aquí hablamos en la isla o en España hablamos de que a veces no somos conscientes también de lo afortunados que somos cuando nos encontramos con estas realidades, pero es cierto también que tenemos que enfrentarnos a muchas otras. Pues sí, aún se han conseguido muchas cosas en este país, pero aún queda mucho por luchar y por seguir reivindicando y por seguir consiguiendo derechos, ¿no? Que es de lo que pues estamos hablando y aceptación también. Exacto, sí.
porque aún así, aunque parezca que es un país muy abierto, muy libre, hay muchas personas que aún no lo entienden y el colectivo LGBTI sufre mucha LGBTI-fobia y muchas agresiones y eso hay que... Es a lo que me refería un poco, que quizás no llegamos al extremo de algunos países en lo que es ilegal y te pueden asesinar por esta cuestión, pero también es verdad que hay otras realidades a las que hay que enfrentarse y que también dependiendo de la letra al que pertenezca, que por eso también nos acompaña Sky, pues nos va a contar un poco también esa parte más activa más adelante, pues se enfrentan a un tipo también de LGTBI-fobia diferente. Exacto. Entonces, para comenzar por fin hablando de Algarabía, me gustaría, Laura, que nos contaras cómo surge la asociación, cuáles son los puntos de actuación, un poco una vista general para aquellos rezagados que de aquí, de Canarias, de Tenerife, no conozcan la gran labor que están llevando a cabo. Bueno, pues nosotros somos una asociación LGBTI, ¿no? Para quien no sepa, pues de lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, y prioritariamente luchamos por los derechos de estas personas, ¿no? Y bueno, también tenemos diferentes proyectos, contamos con diferentes proyectos. También contamos con diferentes grupos, como pueden ser, ¿no? Skype, el grupo de lesbianas, grupos bisexuales, cada sigla tiene su grupo, joven, exacto. Tenemos un área joven para movilizar un poquito a la juventud, para que la reivindicación se centre en la peña joven, para, no sé... Claro, era una de las cosas de las que hablábamos, que tú eres menor de edad, y nos acompañas. La verdad es que es una auténtica suerte, porque es verdad que muchas personas que forman parte del colectivo se encuentran con esa traba, ¿no? Que muchas familias, por su entorno, al ser menor, pues es lo típico, ¿no? Que se suele escuchar: ¿estás seguro? ¿Es lo que quieres realmente? Familias con, no sé, con ideales diferentes. Sí, bastante conservadoras, pues que yo no lo consigo personalmente, pero sé que ocurre y es bastante triste, pues también que los jóvenes dispongan de un sitio, ¿no? Seguro, donde encontrarse cómodos. ¿Y cómo es esa tensión? Que me refiero a ti porque al ser menor, pues nos puedes contar un poco. Dentro del área joven. Del área joven, ¿qué tipo de actividades hacen? ¿Cómo te has sentido al formar parte de ella? Pues es un espacio seguro donde pues estás con gente de tu edad y es más... Vamos, se normaliza más la cosa, porque no es lo mismo que yo hable con una persona de 30 años a que hable con gente con 16, 17 años como yo. Y se centra pues en actividades reivindicativas, pero a la vez, ¿sabes?, divertidas. O sea, en plan, yo qué sé, pues quedamos para ver un documental, o quedamos para pintar una bandera, o vamos a pintar un banco que organiza el ayuntamiento, o cualquier cosa así. Son cosas muy diversas y tal. Y también, por supuesto, tener un espacio seguro para hablar, ¿no? Para hay un dudas, grupo de WhatsApp y tal, Ujú. para cualquier tipo de duda. Claro, las nuevas tecnologías también cuentan con un papel fundamental dentro de cualquier asociación, creo yo. Sí. ¿Qué más cosas nos traes sobre Algarabía? ¿Qué otras cosas podemos hablar y descubrir? Bueno, también tenemos un proyecto de salud que se llama Preventia, y en él ofrecen charlas y talleres de sensibilización. También tenemos las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, y la propia derivación a centros de salud específicos para la vacuna de hepatitis A. También tenemos proyectos de educación en cuanto a infantil, primaria y secundaria. Y bueno, también el observatorio contra la LGBTI-fobia. En él, pues bueno, cualquier persona que haya sufrido un delito de odio o una agresión física, verbal, institucional, etcétera, pues puede venir a la asociación y denunciarlo, que esto es completamente gratuito, tiene atención psicológica, jurídica, y tiene atención en el trabajo social. Así que... Y desde su punto de vista, realmente cuando se denuncia, no sé si han tenido casos dentro de la asociación, me imagino que desgraciadamente quizá sí, dentro de la justicia, de la gente, de la sociedad, cuando denuncia, porque al fin y al cabo lo que decimos es un delito de odio, ¿se lo toman como tal? ¿Se le da esa importancia? ¿O suele pecar de lo contrario? En muchas ocasiones no. ¿No se toma en serio? No se toma en serio, no. Que tiene que ser algo grave. Yo creo que hasta tiene que llegar al punto de que te agredan para que sea considerado un delito de odio, y no es así, un insulto. O, por ejemplo, podemos sufrir un delito de odio en los médicos, cuando por ejemplo, a una persona trans no la tratan por su nombre. Por supuesto, claro. Y también... en los centros educativos.
Exacto. Y que hay un protocolo. Ahora ya que estamos con el centro de debate, hay un protocolo trans, o sea, de acompañamiento a las personas trans, donde se cambia en todas las listas el nombre de esa persona, se le pone su nombre y su género sentido. Muchas veces ese protocolo no se cumple y es obligatorio que en todos los centros de salud el personal docente, el resto de alumnado y el personal no docente cumpla ese protocolo. En el caso de los menores es verdad que, según tengo entendido, si no me corrigen, cuando una persona trans acude al gobierno para cambiar su nombre, su sexo, ¿no? en el DNI, se borra totalmente sus datos anteriores y ahora eres pues esta persona, ¿no? Que es realmente lo que tú sientes. Pero es verdad que si a lo mejor al ser menor pues este proceso no se hace con la rapidez o tienes que esperar a los 18, tienes que esperar a los 18... 2 años de hormonación obligatoria y tener los 18 años. Pues peor me lo pones. Yo creo que debería ser un proceso de concienciación y de educación, que es lo que también hacen ustedes desde la asociación, para que si un menor acude a un colegio, a un instituto y plantea al profesor cambiar su nombre en la lista, pues que sea totalmente aceptado y que se lleve a cabo. Entonces, un poco me resulta súper interesante porque Algarabía también actúa desde los institutos, desde los centros públicos y da ese tipo de charlas. No sé si ustedes han participado en ese tipo de he encuentros. participado específicamente en el Reeduca, es uno de los proyectos que está dentro de educación. Y, o sea, Algarabía forma a las personas y luego damos charlas. Y yo he ido a institutos a dar charlas con ese proyecto. ¿Y en qué se centran esas charlas? Pues sobre todo en concienciación, educación afectivo-sexual, concienciación, ¿no? Contra LGBTI-fobia y bueno, sobre todo lo relacionado con el colectivo LGBTI. Y tú, Laura, por ejemplo, eres muy joven, sí. Entonces me gustaría que nos contaras un poco esa experiencia de cómo te ha aceptado el público cuando vas a dar. Yo sé que sea del tema que sea, dar y ponerte enfrente de adolescentes, de jóvenes, es complicado, pero luego cuando le vas a trasladar esta realidad, ¿cómo lo han aceptado? ¿Qué tipo de consejos? ¿Cómo le trasladas tú lo que la asociación quiere pues, presentar, ¿no? a ellos? Sí, bueno, a ver, no se lo toman a mal, pero siempre a lo mejor hay risas y demás. O sea, si uno va a dar una charla y bueno, siempre hay 5 o 4 que están molestando, interrumpiendo y bueno, no se lo toman, a la persona que va a dar la charla no se la toman en serio. Y sobre todo es verdad, yo he ido con compañeros chicos y es verdad que cuando eres mujer pues le toman más en serio al compañero pues que es hombre que a ti, ¿sabes? Eso ya también es una cuestión de LGTBI-fobia, pero también de machismo, ¿no? Pues sí. Que en este caso las mujeres y también las mujeres trans pues tienen ese problema, ese doble problema, creo yo, también por parte de las personas que pertenecen a la T, ¿no? Porque les cuesta más ser visibles, que yo creo que ahí radica también un poco esa doble LGTBI-fobia, ¿no? Exacto, las mujeres trans estamos en la última fila, en la última peldaño de la pirámide, ¿no? Que consideramos, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque incluso a lo mejor a los chicos trans, pues incluso su visibilidad es más fácil, los encuentras y quizás pues a una mujer pues sigue chocando y siguen habiendo muchísimos prejuicios. Y que también a veces se confunde pues el travestismo y me gustaría también que habláramos un poco de eso, tanto tú como activista y tú como coordinadora de la sección trans dentro del colectivo, pues que nos contaran un poco también sus experiencias en ese sentido, porque creo que es muy interesante y lo que le decía antes off the record, ¿no? Encontrarnos con ustedes y que nos puedan contar algo real también desde el espacio personal, pues yo creo que sirve para el objetivo de este programa, ¿no? Que es concienciar y visibilizar, por supuesto. ¿Pero a qué te refieres? Un poco situaciones que hayamos tenido. Sí, por supuesto, situaciones, experiencias, cómo se han sentido. Sí, bueno, situaciones. Un ejemplo, desde que he transitado, por ejemplo, mi madre, ¿no? Un ejemplo muy así familiar, muy cotidiano. Sí, por supuesto. Pues mi madre me dice que a determinadas horas no puedo estar en la calle. ¿Y antes no te ocurría? Cuando a mí era eso me chico, pasa al pues contrario. claro. Sí, antes me protegía más porque vivía en femenino y ahora que soy un chico, pues me deja más libertad.
es increíble. La verdad es que es brutal encontrarnos con las dos realidades y es brutal, es brutal. En el caso, tú no has acudido a los institutos, ¿verdad? No, pero sí dieron una charla en mi antiguo centro. Pero de todas maneras, tú has ido a impartirlas y tú has formado parte del alumnado. ¿Cómo ha sido tu día a día en clase, en el instituto? Un poco ese proceso, porque no suele ser para nada fácil. En mi caso, mucho menos fácil. Es que además me comentaste que nos ibas a contar algo que ha sido bastante curioso. Entonces, pues me gustaría que lo compartieras con nosotros. Pues en mi centro educativo, en mi instituto, porque yo estoy en el instituto, pues no se me negó la aprobación del protocolo y se me cuestionó mi identidad, se me negó el cambio en las listas. Mis compañeros, yo no sufrí ningún acoso por parte de mis compañeros, pero por parte de los profesores sí. Era todo como al revés del pepino. Mis compañeros me daban la razón y levantaban la voz por mí, y mis profesores iban en contra de mis compañeros y de mí. Es que se me ponen los pelos de punta porque normalmente damos por hecho, ¿no?, que van a ser los alumnos los que den la espalda a ti en este caso, pero la verdad es que a veces, yo en ese sentido creo que no es positivo para nada, pero que es un avance que tú puedas plantearle esto a tus compañeros y que te sientas arropado, ¿no? Sí. Yo creo que también es importante. Estábamos hablando del observatorio, porque estábamos hablando del observatorio y luego pues nos metimos con todo este berenjenal, pero es verdad que nos han traído ustedes unos carteles y los vamos a mostrar en cámara, porque los tenemos aquí, que son del Observatorio contra la LGTBI-fobia de Canarias, y denuncia ya, yo creo que es un mensaje claro. Esta es la campaña, aquí tenemos una, ahora Laura te dejo espacio para que enseñes una, y ahí tenemos la otra, y ahí tenemos, vuelve al infierno, demonio, acepta que eres mujer, nunca serás un hombre. Y esto me imagino que es una de esas actividades, son una de esas campañas de impacto, ¿no? Exacto, es una campaña, la primera campaña del observatorio, y que tenemos a un chico trans y tenemos frases, palabras, insultos, ¿no?, que son muy típicos, muy usuales oír, ¿no? Maricón, y que no tienen enfermo, exacto. Y bueno. ¿Cómo han recibido la aceptación del colectivo en este tipo de campañas y todas esas, además de las aulas que ya me has comentado, este tipo de campañas en redes sociales también son muy activos, y sobre todo ahora centrándonos sobre todo en el orgullo, porque también era una de las ideas de las que vinieran para que nos contaran, ya que ha pasado todo el mes de junio, ¿no?, todas las actividades que se han hecho aquí en Tenerife, y en Canarias también, pero en Tenerife principalmente es el punto donde ustedes participan. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahí tenemos una foto de ustedes, que nos han traído varias fotos, para que nos vayan explicando un poco y nos hablen de las actividades. Hemos hecho 2 caravanas, una zona norte y una de la zona sur, una caravana arcoíris, pues como de 8, en torno a los 6, 8 coches que nos han acompañado, y pues hemos ido por diferentes pueblos del norte. Eso ha sido un día, y luego otro día hemos ido por la zona sur. Y pues visibilizándonos, gritándonos, ¿no? ¿Han hecho también algunas actividades? Además dentro de la ruta Dentro de la ruta, en cada pueblo hemos parado y hemos leído el manifiesto contra el día porque han sido muy cerca del día contra la LGBTI-fobia, entonces hemos leído el manifiesto de ese día, y también en algunos de los pueblos se hizo izada de bandera. Sí, mientras íbamos avanzando pueblo por pueblo nos recibían, y había gente ya esperándonos. ¿Y cómo ha sido el recibimiento? ¿Había gente de los pueblos o realmente también solo ha sido un recibimiento por parte de las instituciones? No, había gente, y había además gente hasta con globos, y de Porta Cruz creo que fue, y sí. Genial, ¿no? Estamos, que estoy viendo que estamos, eso es el recibimiento en la Orotava, y había un montón de gente en la plaza que no nos los esperábamos, aparte de la institución, pero había gente en la plaza y nos estaban esperando ya que llegáramos, y además que querían que llegáramos, porque ya... Para celebrarlo, por supuesto. Pues la verdad es que yo creo que tenemos alguna otra foto, pero yo creo que el sentimiento tiene que ser súper bonito. Ahí también la manifestación, ahí te tenemos a ti, ella protagonista.
en la manifestación, que acudió muchísima gente. Pues sí, este año la verdad que hemos superado las 700 personas. En comparación con el año pasado. Pues el año pasado llegamos a las 500 y este año 700, más de 700 personas, perdón. Y yo la verdad que no Ahí estamos con Crisalis. Crisalis o sea, ha colaborado con nosotras durante todo el orgullo, ha participado con nosotras en una asociación de familias de menores transexuales y bueno, ha colaborado y o sea, ha co-colaborado con nosotras durante todo el orgullo. ¿Y su actividad, bueno, en qué ha consistido más o menos su colaboración? Ellos visibilizarse como asociación, esto ha sido perdón, que es que como van saliendo fotos, fue en el Ayuntamiento de Santa Cruz, la izada de bandera y lectura de manifiesto el día 28, el Día del Orgullo LGBTI. Sí. La verdad es que tiene que ser súper emocionante. Entonces, te estaba preguntando que esas asociaciones, si también reciben por parte de otras asociaciones esa colaboración, esa mano para poder expandirse. Vamos a hablar, pues, con este orgullo en sí hemos trabajado únicamente con Crisalis y, bueno, eso, el papel que ha tenido Crisalis, pues, visibilizarse como asociación, ¿no? Su labor, la labor que hacen ellas, ¿no? Y sobre todo pues que se centran en menores, son familias de menores transexuales y se centran sobre todo en la familia. El papel que adoptan pues son más padres y madres, ¿no? que están ahí como activistas. La verdad es que es una auténtica suerte contar con este tipo de asociaciones porque que en esta situación que no suele ser fácil, ¿no? Pues que estar apoyado de tu familia tiene que ser... Y luego además, si no lo estás, tener una asociación como Algarabía, ¿no? Exacto. Yo quería también preguntarles un poco, como conclusión de la entrevista, ahí también tenemos, en la foto teníamos en pantalla al equipo. Sí, ahí estamos en el Médano, en una de las ferias de la diversidad que se hizo en el Orgullo, y ahí estábamos en el Médano, pues, bueno, si contamos las ferias de la diversidad que hacíamos, pues era ir por diferentes, hemos ido por La Laguna, el Puerto, La Orotava, Icó y demás, y íbamos pues con carpas y cada carpa pues representaba una de las siglas ¿no? del colectivo y era dar información específica acerca de esas siglas, ¿no? Claro. También teníamos una carpa de actividades variadas que explicaba el significado de cada bandera, carpas infantiles con actividades para las niñas, Crisalis tenía su carpa en algunas ferias y exposiciones de fotos y tal. Una forma también más atractiva, ¿no? Para llegar a la gente. La verdad es que es una labor que han estado en todos sitios. No, la verdad es que no paran. Desde mayo y durante todo el año, porque me consta de que están todo el año yendo a centros, haciendo actividades, y la verdad es que es maravilloso que tengan este espacio. Bueno, es una actividad específica que se hizo, sería ¿no? desde el grupo trans, se hizo desde el grupo trans y era pues pintar en el local una de las banderas que faltaban del colectivo, de tantas que tenemos, pues pintando, ahí está Sky con el compañero que sale en el cartel, que es Sam, y estábamos pintando la bandera no binaria. Y es que la verdad es que también a mí me gustaría como conclusión que si nos pudieran hablar de eso, porque hay muchísima gente que además por desconocimiento propio y yo creo que es algo afortunado, ¿no? Que hayamos podido conocer la diversidad en sí misma, no solamente centrarlos en algunas letras, que nos hablaran de todas esas banderas o al menos de las principales, aunque yo creo que todas son protagonistas, pero que nos explicaran un poco significados y un poco nos dieran como conclusión una lección de cultura. Yo creo que es cultura y también por respeto y por inclusión. Pues sí. Así que, Sky, te tocó porque has estado muy callado todo el programa. Pues no sé de qué realidades hablar, pues por ejemplo... Podemos empezar por la tuya propia. Bueno, las realidades no binarias, que son, o sea, para explicártelo así como me lo explicaron a mí en principio, para que lo entiendas mejor, hay dos extremos, y un extremo es ser hombre y otro extremo es ser mujer, con todos sus roles y todos sus estereotipos sociales. Y entre medio pues estamos las personas no binarias que no estamos de acuerdo con ser totalmente hombre, con ser totalmente mujer. Y luego ya definirte como gay, lesbiana o bisexual no entra dentro de, no se mide en ese mismo espectro, o ya es una cuestión de orientación. Es una cuestión de orientación, que esa es otra, que hay un estereotipo de que las personas trans tenemos que ser hetero y no tiene nada que ver la identidad
con la orientación sexual. Y quiero que quede muy claro, porque es una cosa que se habla mucho y no se visibiliza. Yo soy una persona trans y soy una persona bisexual. Y creo que se debería visibilizar. Por supuesto, yo creo que también parte de ese desconocimiento del que hablaba, pero y luego también es verdad que cuando hemos hablado con otras asociaciones aquí en la mesa, nos hablan de esas preguntas que son por puro morbo, que suelen molestar bastante. No sé si desde su punto de vista, al ser jóvenes, pues la gente tiene menos vergüenza o menos pudor a la hora de hacerle preguntas que a una persona heterosexual pues nunca se le harían. Pues... sí, normalmente son preguntas relacionadas con el tema sexual. Exacto. O son preguntas relacionadas con tu intimidad o tu pareja. O si ya estás operada o no. Sí. Si, bueno, si te vas a hormonar. Tu nombre anterior. Y por supuesto que eso que forma parte, ¿no?, del pasado. Y que no eres una persona nueva, ¿no? Por ahí eres la persona que debería ser o sientes que eres. Por lo tanto, yo creo que esas preguntas sobran y es algo que hay que también que reivindicar, ¿no? Yo quisiera darles las gracias por haber venido y como conclusión final me gustaría que lanzaran un mensaje al público en general, como si se tratara esto de alguna de sus ponencias sobre la LGTBI-fobia, sobre algarabía, sobre un mensaje que quieran trasladar a la población sobre ustedes, sobre lo que sienten, ¿no? Yo creo que en este caso lo mejor es hablar del corazón y dejarnos de rollo. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Sky, muy bien. Bueno, pues... aclarar que nadie es menos que nadie, que ni dentro ni fuera del colectivo somos menos que nadie, que ames a quien quieras, que seas quien quieras y que nadie te limite. Y que estamos aquí, que nos encanta denunciar. Laura. Y bueno, pues yo quería decir, pues nada, que... bueno, un poco lo mismo, pero que nada, que al final todas somos iguales, somos personas y que da igual cómo seas, quién seas, a quién ames o te guste quien te guste, todas somos personas, ¿no? Y hay que centrarnos en eso. Y lo demás yo creo que es superficial y no tiene... Sobra, exacto. Sí. Yo creo que no se puede decir más, se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias por haber venido. Espero contar con la Asociación Algarabía y con ustedes, por supuesto, de nuevo aquí para contarnos todas las novedades. Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y nada, muchísima suerte con el colectivo, que sigan creciendo y que en la próxima manifestación espero que no hayan 700, sino 2000 personas. Y seguir creciendo y que, por supuesto, el respeto impere en la sociedad y se respeten los derechos humanos de todos y de todas y de todes también, porque de eso se trata la inclusión. A ustedes de casa, darles las gracias por verlos una semana más y, por supuesto, les recomendamos que sigan al colectivo Algarabía y vean todas las novedades que traen y, sobre todo, apuesten por la inclusión, por el respeto y la libertad de ser y de amar a quien quieran.